Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo. Entonces vamos a continuar con el estudio de Lucas. Ya hemos estudiado la tentación del Señor, especialmente las dos primeras tentaciones. Y bueno, hoy vamos a leer la tercera. Este pasaje ha sido bien interesante y bueno, de mucha enseñanza para nosotros. Entonces vamos otra vez a leerlo desde el verso 9 y vamos a comenzar a meditarlo ya un poco más detenidamente. Dice, y le llevó a Jerusalén. Eso nos muestra un poco la insistencia del diablo, ¿no? El diablo no solo tentó una vez a Jesús, no solo 2 veces, sino que le tienta 3 veces. Y lo interesante es que esta tentación vuelve a usar el diablo las palabras que ya había usado la primera tentación. Si eres el Hijo de Dios, ¿no? Parece ser que el diablo quiere volver a tocar en los mismos asuntos. Y así como Jesús le respondió en la segunda tentación con las Escrituras y en la primera, ahora el diablo lo va a tentar también con la misma Biblia, ¿no? Entonces esto se vuelve una conversación donde podemos aprender bastantes cosas. Entonces la frase si eres hijo de Dios, como decíamos la vez pasada, tiene 2 connotaciones. Primero, poner en duda si él era el Hijo de Dios. Pero como lo vamos a ver, aquí no se va a poner tanto a prueba si él era el Hijo de Dios, sino si el Padre consideraba a Jesús su Hijo y si el Padre iba a cuidar con fidelidad al Hijo en esta situación. Entonces Satanás, bueno, como decíamos, está taladrando en lo mismo, pero es bien interesante ver esta tercera tentación, hermanos, y no solo esto, lo que vamos a ver a través de todo el Evangelio, porque como decía un hermano, no es cómo se comienza, sino cómo se termina. Aún los 2 asuntos anteriores tan interesantes y tan preciosos del carácter de Cristo hubieran podido ser opacados con esto. Nosotros tenemos en las Escrituras varios ejemplos donde hombres de Dios en un momento de tentación concurrente cayeron ante el pecado. Por ejemplo, tenemos el caso de Moisés. Moisés a la puerta de la tierra prometida, en una tentación que él ya había vivido, él cede ante la tentación, peca contra Dios y él es dejado fuera de la tierra prometida. Entonces no fue la primera de Moisés, no fue la segunda de Moisés, sino fue a la 4ª de Moisés, que Moisés ya en un arrebato de ira no soportó que la prueba fuera recurrente y cayó. Entonces la prueba recurrente, aquí en este caso 3 veces, nos muestra el carácter de Cristo de una manera constante y de una manera fiel, limpio, puro, como decía el salmista, que la palabra del Señor es pura, refinada en horno de piedra, como 7 veces. Entonces algo que es pasado varias veces y pasa por la prueba es algo puro. Y nosotros vemos el carácter de Cristo de una manera perseverante y fiel en medio de toda la tentación, como lo vamos a ver hoy en la tercera tentación. Y dice ahí el verso 9. Vamos a ver cuál fue la tentación, la tercera tentación. Dice, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Entonces la tentación, la tercera para Jesús, fue llevado al templo, fue llevado a Jerusalén, fue llevado al pináculo y le dice, bueno, si eres hijo de Dios, échate. Y ahora Satanás astutamente, como decíamos ahora, cita un versículo, un pasaje muy conocido, el Salmo 91, dice, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropiece con tu pie en piedra. Entonces la tentación del Señor, en este caso, la tercera tentación que trae Satanás para el Señor, es inducirle a que Él se lance del pináculo del templo. Algunos historiadores dicen que este pináculo tenía más o menos 150 metros de altura y quedaba hacia un barranco. Entonces Satanás está tentando al Señor para que se lance, para que compruebe que aquello que decía el Salmo 91 era cierto, el cuidado y la protección
del Señor. Hay dos posibles tentaciones que se han dicho en relación a este pasaje. Una es que había una tradición judía que el Mesías llegaría del aire sobre el templo. Ustedes conocen esos pasajes de los profetas, que hay unos que dicen que el Mesías vendrá sobre Jerusalén y especialmente ellos esperaban que era sobre el templo. Ahora, esta tradición no es una tradición bíblica, sino que es una tradición rabínica. Entonces la mayoría de hermanos piensan, comentaristas, que no es como la aplicación más exacta pensar que era que Jesús se quería dar a parecer como el Mesías delante de los judíos. Otro asunto que se dice bastante que es posible, pero que no es muy claro con el pasaje, era que de alguna manera el Señor podía darse a conocer, él iba a comenzar su ministerio haciendo un gran prodigio, una gran señal en Jerusalén y especialmente en el templo. Generalmente eso es lo que se piensa, pero como nosotros vamos a dar cuenta, no hay mucha referencia bíblica y no se dice que Satanás le dijera: tírate para que los hombres vean y crean que tú eres el Mesías. Sí, esa no fue la tentación. No hay ningún asunto en el pasaje que nos diga que habían personas mirando, ni que eso era algo que esperaran los judíos del Mesías en el Nuevo Testamento, por lo menos. Entonces, ¿qué es la tentación aquí? Entonces vamos a ver con la respuesta de Jesús hacia dónde se dirigía la tentación de Satanás. Porque así como en la tentación pasada, solo entendemos lo que dice Satanás o la artimaña de Satanás por la respuesta de Jesús. Entonces mire lo que le respondió el Señor. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces la tentación, como nos lo dice Jesús y como le responde Jesús a Satanás, la tentación ¿cuál era? La tentación era llevar a Jesús o sacar a Jesús de una confianza humilde en relación al Padre, a la situación que estaba viviendo, y osadamente el tomar una posición o llegar a cometer algo que lo iba a llevar a tentar a Dios. El Señor le responde a Satanás: no tentarás al Señor tu Dios. Entonces esa era la tentación, que Satanás quería llevar a Jesús a tentar al Padre. Entonces vamos a estudiar este pasaje y vamos a ver qué significa eso de no tentarás al Señor tu Dios, especialmente pues en el contexto. Vamos a leer el Salmo 91, que es el salmo que Satanás cita para Jesús. Ahora, Satanás cita descontextualizado, Satanás cita aún el pasaje incompleto, porque creo que el verso 11 y 12 del Salmo nos muestra que el Señor dice: para que te guarden en todos tus caminos, hablando de la relación que tiene que tener la vida, el andar, los caminos, con el cuidado y la protección de Dios. Y bueno, vamos a ver primero unos pasajes, porque como vamos a ver, la voz de Satanás, aunque usaba la Biblia, no representaba el espíritu de la Escritura, no representaba el espíritu de lo que Dios había dicho. Salmo 91, verso 1 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces primero vemos ahí, por el espíritu de la Escritura, una persona que vive en sujeción a Dios y bajo la protección de Dios. Es una persona que está en seguridad, una persona que está en la voluntad de Dios, que no se sale de aquello que Dios ha establecido, del abrigo de Dios. Es una persona que puede estar segura. El verso 14 dice: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Entonces el pasaje también nos muestra que una persona que está bajo la protección de Dios es una persona que constantemente demuestra un amor verdadero por el Señor. Y ese amor hacia el Señor, esa fidelidad hacia el Señor, hace que el Señor también ¿qué? Se comprometa a librarla en medio de todas sus circunstancias. Más adelante otro pasaje cerrando dice, ahí en el verso 15: me invocará y yo le responderé, con él yo estaré en la angustia. Entonces también se nos habla de una persona que pasa por angustias, pero que en medio de la angustia, ¿qué hace? Invoca el nombre del Señor. Y como es una persona que confía en el Señor, que invoca el nombre del Señor,
que ama al Señor, el Señor se compromete a estar con él. El Señor se compromete que todo lo que esa persona haga le va a ir bien. El Señor se compromete que sus enemigos no le podrán hacer frente a ella. Entonces ese es el espíritu del Salmo. El Salmo asegura una protección, el Salmo asegura fidelidad, el Salmo asegura cuidado cuando la persona está bajo la sombra del Señor, cuando la persona ama al Señor y cuando la persona invoca el nombre del Señor. El Señor se compromete: yo estaré contigo, yo te libraré, y más atrás decía: lo pondré en alto, ninguno de tus enemigos te hará frente, serpientes, peligros, nada te hará daño. Entonces el espíritu del Salmo es bien diferente al espíritu de Satanás. Aunque Satanás cita el Salmo para tentar a Jesús, la intención de Satanás es provocar a Jesús para que Jesús actúe independientemente, y no solo actúe independientemente, sino que su actuar sea un tentar a Dios, sea un provocar a Dios, sea un testear si Dios realmente está con él y si realmente Dios es su padre y si realmente él es su hijo. Entonces vemos dos colores bien diferentes: el del Salmo y el del espíritu de Satanás, citando la escritura descontextualizada, no completa y con un espíritu diferente. Ahora, la respuesta de Jesús es muy interesante, porque la respuesta de Jesús nos lleva a otro pasaje y nos lleva a conocer una situación que el Señor cataloga igual como la situación que Él está viviendo. Entonces vamos a ir ahora al libro de Éxodo. Éxodo 17, verso 1. Vamos a ir al libro de Éxodo para ver la situación que Jesús usa para responder a la serpiente. Así como Satanás tienta al Señor con la palabra, el Señor le responde con la palabra. Pero no son palabras que están en el aire, sino que son palabras en medio de un contexto. ¿Y por qué es bueno conocer el contexto? Porque vamos a entender lo que percibió Jesús de la prueba que él estaba viviendo. Donde Jesús hubiera hecho lo que Satanás le había indicado, era como si Jesús estuviera poniendo en la posición que estuvo el pueblo de Israel. ¿Cuál es la posición que estuvo el pueblo de Israel? En una de las jornadas el pueblo de Israel llegó a una situación y por la cierta situación actuó de cierta manera. Y la conclusión de la actuación de Israel en esa situación fue que ellos tentaron al Señor. Entonces vamos a ver la situación para entender lo que Jesús estaba diciendo cuando Satanás lo estaba tentando. Lo que Jesús entendió de la situación que Satanás lo estaba induciendo. Éxodo 17, verso 1 dice: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Entonces ellos venían en unas jornadas de peregrinación hasta la tierra prometida, y llegan a una jornada que se llama Refidim. Los hermanos que conocen el libro de las jornadas del hermano Gino, esta jornada es muy importante y el libro es muy bueno para que usted lo lea si no lo ha leído. Y llegan a la jornada de Refidim, que significa de alguna manera agua, significa lugar de descanso, significa Refidim. Y este lugar de descanso fue un lugar donde ellos decidieron acampar, porque el lugar daba para acampar. El problema fue que en este lugar no había agua. Y sucedió algo en el corazón de ellos. Ustedes saben que aún para nosotros el agua es sumamente importante para la vida. Era un asunto vital. Y dice en el 2: y altercó el pueblo con Dios y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos desde a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces, ¿cuál es la tentación de Israel?
La tentación de Israel fue que al ver ellos que en esta situación no había una provisión de agua, ellos altercaron contra Moisés. Ellos murmuraron contra Jehová. Y eso es lo que la Escritura nos llama, o de ahí sale el pasaje de no tentarás al Señor tu Dios. Mire cómo Moisés más adelante lo dice en el 7. Y llamó el nombre de aquel lugar Masat y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo. O sea, la tentación fue algo específico que ellos dijeron. ¿Qué fue lo que ellos dijeron? ¿Está pues Jehová entre nosotros o no? Entonces, esta fue la tentación de Israel. ¿Cuál fue la tentación de Israel? Que al venir la prueba, al venir la situación difícil, ellos murmuraron y altercaron contra el Señor. El hermano Gino decía de este pasaje: ¿qué es tentar a Dios? Es tratarlo como si Él estuviera ausente. Es tratarlo como si Él fuera descuidado. Es tratarlo como si Él fuera infiel. Es tratar a Dios como si Él no supiera lo que está sucediendo o lo que está pasando. Eso es tentar a Dios. Cuando protestamos con las situaciones, insinuando que Dios no está en medio de ellas. Esa fue la tentación de Israel. Esa fue la murmuración de Israel. Ellos venían siendo cuidados por Dios, protegidos por Dios, ayudados por Dios. Y en un momento donde les faltó algo, de una vez su corazón se endureció, su corazón se llenó de incredulidad y comenzaron a decir: Dios nos abandonó. Mejor hubiéramos quedado en Egipto. ¿Nos sacaste para matarnos a nosotros y matar a nuestros hijos? Ese fue el espíritu ¿de qué? De incredulidad y de murmuración de la nación de Israel. Mire lo que dice el Salmo 81. Salmo 81, verso 7. Al final dice: te probé junto a las aguas de Meriba. ¿Qué quiere decir eso? Que esta prueba que ellos estaban viviendo era una prueba que el Señor les puso en el camino para probar los corazones, pero inmediatamente ellos les faltó el agua. ¿Qué hicieron? Murmuraron, fueron incrédulos y contendieron con Dios. Esa fue la tentación de Israel en el desierto. Hebreos 3, verso 8 hace un llamamiento a nosotros para que no caigamos en la misma situación. Vea lo que dice Hebreos. Dice: no endurezcáis vuestros corazones. ¿Yo cómo me puedo endurecer? Yo me puedo endurecer de muchas maneras. Ahora el autor de Hebreos va a citar la experiencia en Meriba, la experiencia de la falta de agua, para mostrar cómo el corazón también se puede endurecer con la incredulidad. Dice ahí: como en el día de la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Dice en el 12: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. O sea que el corazón de incredulidad, ¿qué hace de los otros? Nos aparta del Dios vivo. Cuando crece la incredulidad y la murmuración, se va la fe, se va la paciencia, se va la presencia de Dios y se van muchas cosas. Y esa fue la tentación que vivió en el Israel en el desierto, y sus palabras los llevaron a tentar a Dios. Ahora, nosotros podemos decir: pero la situación de Jesús es diferente, porque ellos murmuraron ante la incredulidad, pero la tentación del diablo para Jesús no era que murmurara o altercara con Dios. La tentación del diablo para Jesús era que se tirara del pináculo del templo. Entonces, ¿qué relación tiene la incredulidad a la osadía o a la intención de probar a Dios por medio de una circunstancia? Porque si Jesús une las dos situaciones por medio de la palabra, es porque hay algo en medio o hay algo en común. Mira lo que un comentarista bíblico decía en relación al pasaje de la tentación de Jesús.
Hay dos extremos sumamente peligrosos. Uno se llama desespero e incredulidad. Ese es un extremo, que ese fue el que vivió Israel y ese es el que nos exhorta la palabra a tener cuidado, a no ser incrédulos, a no murmurar, a no quejarnos como si Dios no estuviera. Pero el otro, él dice, más el otro extremo, que es igualmente peligroso, es la presunción o el orgullo. Entonces, por un lado, podemos ser tentados a ser incrédulos, a amargarnos, a quejarnos con Dios, a hablar de tal manera como si Dios no estuviera involucrado en nuestras situaciones. Pero por otro lado, Satanás también puede inducirnos a actuar orgullosamente o a hacer cosas que Dios nos ha mandado o a hacer cosas precipitadas. Un hermano decía, Satanás conoce el paciente. Entonces cuando Satanás conoce que el paciente es pasivo, entonces lo va a llevar a estar en una pasividad extrema donde el paciente no hace nada. Pero también Satanás sabe cuando el paciente es un paciente ansioso y que no es capaz de quedarse quieto. Entonces lo lleva constantemente al extremo del activismo, a tal punto que esté haciendo tantas cosas que nunca pueda descansar. Entonces, ¿sí entiende el asunto? Satanás conoce el paciente. Si el paciente es pasivo, lo va a anular. Pero si el paciente es activo, lo va a impulsar a que entre en un activismo extremo a tal punto que esa persona se pueda perder mismo en sus actos. Ahora, Satanás también sabe que hay algunos que somos murmuradores, que nos quejamos, que nos amargamos, que queremos volver a Egipto y procura que eso salga de nuestro corazón. Pero también Satanás sabe que hay otros que cuando vemos la situación no nos vamos a quedar gritando, sino vamos a procurar hacer algo. Entonces Satanás nos induce a tomar decisiones fuera de la voluntad del Señor, decisiones que no son el plan del Señor, pero que sí están siendo estimuladas. Ven, haz esto. Si eres hijo de Dios, haz esto. Dios ha dicho que va a estar contigo. Lánzate, sin miedo, sin temor. ¿Sí ve? Induce a una falsa fe, que es una soberbia de la carne. ¿Sí ven el otro extremo? Y Jesús pone las dos situaciones como tentar al Señor. Entonces vamos a estudiar la que hoy se nos presenta, porque la otra ya la hemos visto, cuando vimos no solo de pan vivirá el hombre. Pero la otra situación es, ven, eres hijo de Dios, ponte acá, lánzate porque Dios prometió ayudarte. Pero te induce a andar soberbiamente y aún a poner en riesgo tu vida. Porque imagínese, un pináculo de 150 metros y que láncese que Dios prometió cuidarte. Y a veces nosotros tomamos decisiones fuera de la voluntad de Dios que son riesgos innecesarios y a veces inducidos por la misma serpiente. Y esa es la verdadera tentación de Satanás. Y en ambos puntos, tanto en la murmuración como en la soberbia, de alguna manera le estamos diciendo a Dios, ¿dónde estás, Dios? Estaba mejor en Egipto. ¿O dónde estás, Dios? ¿Me va a tocar actuar a mí fuera de tu voluntad? Porque tú no estás haciendo nada. Esa fue la tercera tentación que vamos a estudiar hoy. Entonces, vamos a leer un salmo, Salmos 19, verso 13. Ahora, así como Dios juzga, hermanos, la incredulidad, Dios también juzga la imprudencia. Dios también juzga cuando nosotros actuamos soberbiamente y hacemos cosas que Él no nos ha mandado a hacer. Por un lado, el temor, como decíamos a otro. Pero por otro lado, la osadía que nos lleva a tomar decisiones fuera de la voluntad del Señor, también es sumamente peligrosa. Y Satanás está en ambos. Por un lado nos quiere escandalizar, quitándonos la fe, pero por otro lado nos quiere estimular a una fe falsa, que es soberbia. ¿Qué asuntos, no? Dice ahí el salmista. Y el salmista conocía estas cosas, así como el Señor también. Y el salmista oraba: preserva también a tu siervo de las soberbias,
que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Entonces el salmista oraba, ¿por qué? No por endurecerse por la incredulidad. ¿Por qué oraba el salmista? Por las soberbias. Guárdame, Señor, de las soberbias. ¿Qué es la soberbia? Es actuar precipitadamente, impulsado por nuestra carne, sin medir las consecuencias, sin medir los peligros y sin tener en cuenta a Dios. Muchas veces, como Jesús dijo, aún provocando a Dios o tentando al Señor. Hay unos pasajes del Nuevo Testamento que con frases muy cortas nos hablan de este aspecto. Abra su Biblia en 2 de Pedro 2:10 a ver si no se duerme, hermano. 2 de Pedro 2:10, hablando de los apóstatas, hablando de los impíos, hablando de personas que aún dicen que son cristianas, pero que no lo son. El Señor da ciertas características. Y así como un no cristiano se caracteriza por la incredulidad, también un no cristiano se caracteriza por la osadía. También se caracteriza porque a veces es audaz de más, si lo podemos decir. Mire lo que dice el pasaje. ¿Lo tienen? 2 de Pedro 2:10. Dice, hablando de los que son falsos, profetas, maestros y creyentes, y mayormente aquellos que siguiendo la carne. O sea que esto que vamos a leer nos vamos a dar cuenta que también es un camino de la carne. ¿Cuál es este camino de la carne? Andan en concupiscencias, deseos desordenados e inmundicia, y desprecian el señorío. O sea, personas que andan en la carne, personas que no se someten a nada, ni a nadie, ni a Dios mismo. Pero mira las dos frases que se dicen de estas personas: atrevidos y contumaces. Miren esas dos palabras. Atrevido. ¿Qué es una palabra atrevida? ¿Qué es una persona atrevida? Mira lo que dice el diccionario: que no siente miedo o temor a realizar acciones que comportan riesgo. Una persona que es atrevida es una persona que no le da miedo nada. Se sube al pináculo y se lanza del pináculo. Es una persona que no mide riesgos. Es una persona que no mide límites. ¿Sí? Hay personas que se suben a un puente y el mismo puente les da miedo. Hay otras personas que se suben al puente y se lanzan del puente sin ningún temor de riesgo. Entonces, aquí se nos dice que un camino de la carne es cuando la persona no tiene ¿qué? Temor. Que es una persona ¿qué? Atrevida. Dice ahí, también se puede significar la palabra en el griego temeraria. ¿Quién es una persona temeraria? Que comete una acción peligrosa con valor e imprudencia. Entonces la persona que no tiene miedo de arriesgar su vida en algún asunto. Es una persona valiente pero que no mide los riesgos. Temeraria. Acuérdese lo que le dice Satanás a Jesús. Súbete, ¿acaso Dios no te cuida? Ese es el riesgo de la carne. Ese es el color de la carne cuando la carne no mide los límites, sino es un auto con acelerador sin frenos. Decía un hermano: yo diría que Satanás es el padre de todos los deportes extremos y todo ambiente que involucre un riesgo innecesario. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Hay riesgos? Hermanos, yo pienso que Jesús no le tenía miedo a la muerte. Y él era muy valiente. Usted va a ver que él va a ir camino a la cruz sin mirar atrás, sin temor alguno. Ahora, es muy diferente Jesús yendo a Jerusalén sabiendo que va a cumplir la voluntad de Dios, a otra cosa es Jesús soberbiamente en su carne, tentando a Dios, poniéndose en una situación de peligro que Dios no lo ha mandado. ¿Sí? Hay riesgos innecesarios que la gente toma, ¿no? Yo veía un documental. Igual, esto que se ve naturalmente
también se ve espiritualmente. Yo solo quiero usar un ejemplo natural. Yo vi un documental muy bueno que hicieron acerca de un grupo de hombres pájaros. ¿Ustedes saben cuáles son los hombres pájaros? Que se suben a las montañas o a veces en algunos aviones y se tiran con un atuendo que de alguna manera los lleva a volar y pueden planear. El asunto es que es tan peligroso porque ellos descienden, es un asunto peligrosísimo. Y del grupo, cuando habían hecho el reportaje, eran como 10 y habían muerto 7, quedaban con 3 con vida. Porque la mayoría de veces se estrellan con las montañas porque exceden los límites de la esta. Entonces, son deportes que tienen riesgos innecesarios y que muchas veces la consecuencia es ¿qué? La vida. Y los hombres que son de la carne, dice acá, son ¿qué? Temerarios, o sea, no le tienen miedo a la muerte, no le tienen miedo al accidente, no le tienen miedo al peligro. Y eso, aunque es un aspecto espiritual, eso se refleja en todas las áreas, ¿no? A veces nosotros somos temerarios con el pecado, temerarios con el mundo y aún temerarios con el tipo de vida o cosas que hacemos. No medimos el riesgo. Y Satanás como que le gusta inducir al hombre, porque en últimas, cada vez que el hombre camina por esa senda, hay una gran probabilidad de muerte. Entonces acuérdense, esto es un camino de la carne, que a veces Satanás también pone delante de nosotros. Quitarnos los límites de la cordura para que nos expongamos a situaciones que son potencialmente peligrosas. Aún con una figura de fe. Usted no ha visto de pronto el que... Yo he discutido hasta con hermanos manejando el vehículo. Le dije, hermano, ¿usted no tiene temor de Dios? No, es que el Señor me cuida. Sí, el Señor me cuida, pero hay velocidades de tránsito. En Colombia mueren más personas por accidentes de tráfico que por personas que murieron en las guerras, con las FARC, con los paramilitares. ¿Por qué? Porque las personas son temerarias. Las personas creen que nunca les va a pasar y a veces pasan el límite y terminan en accidentes terribles, ¿no? Yo conocí un hermano que usted lo veía trabajar y él era temerario. Era una persona que estaba acostumbrada a trabajar en alturas y usted lo veía que se salía de un edificio colgado de una sola mano. Un hombre temerario. Y un día se puso a cargar algo que era muy pesado porque era un hombre temerario, era un hombre fuerte. Se puso a subir en un lugar donde otro no lo hubiera hecho y el peso le cayó y le cayó encima. No le quitó la cabeza por la misericordia del Señor. Le pasó y le partió una mano y le partió un pie. Un año en recuperación. Por temerario. Asumiendo riesgos ¿qué? Innecesarios. Y así como las personas lo hacen físicamente, lo hacen espiritualmente. A veces tomamos decisiones o nos ponemos en situaciones en las que Dios no nos ha puesto, sino que estamos siendo inducidos por Satanás a una fe falsa. ¿Sí? Y debemos tener cuidado, porque nosotros debemos andar con temor. Porque acuérdese, por un lado Satanás nos lleva a murmurar, pero por otro lado no es que yo he escuchado cristianos que dicen, Dios me ha ayudado siempre y me va a ayudar. Sí, si usted está bajo la voluntad de Dios. Pero si usted está actuando en soberbia, Dios lo va a dejar en vergüenza. Porque usted está tentando a Dios con su carne, con sus palabras y con su actitud. ¿Sí me está entendiendo? Y a veces el que le está soplando, vaya, haga, tírese, es el diablo. Y hasta le cita versículos. Dios dijo que lo iba a ayudar, que nunca le iba a faltar. Sí, mientras usted esté en la voluntad de Dios y en el cuidado de Dios. Si usted se sale de ahí, usted está tentando a Dios. Y de los que tentaron, ninguno llegó a la tierra prometida. Entonces esa palabra, hermanos, es un camino de la carne. A veces no es bueno ser tan valiente, porque hay una valentía que es de la carne y no de la fe, del Espíritu. La otra palabra que dice atrevidos, y la otra es contumaces, que viene de una palabra griega que significa autocomplaciente. O sea, una persona que se agrada a sí mismo y que es capaz de tomar riesgos con el deseo de complacerse a sí mismo. Es un camino de la carne y es un camino que estimula a Satanás
A veces, no, eso naturalmente también existe espiritualmente. Hermano, es que usted no sabe la adrenalina que yo siento, lo que le gusta complacerse. Pero a veces tomando riesgos innecesarios. A veces en cosas que no debería arriesgarse. Si a usted Jesús lo manda a ir a predicar a un país musulmán y usted va por fe, es un riesgo necesario por el evangelio. Diferente que usted vea, digamos, una pelea o vea a unos ladrones robando y en vez de tomar por otra cuadra, pasar por ahí. Usted está tomando un riesgo innecesario. Y esos riesgos naturales también representan riesgos, ¿qué? Espirituales. ¿Sí? A veces somos muy osados, de más, en cosas que no deberíamos ser osados, como vamos a leer ahorita. Entonces Satanás también nos tienta de esa manera, induciéndonos. Tírate, lánzate, el Señor prometió. Hay cosas horribles, hermano. Yo vi un video en Brasil donde un pastor coge una serpiente venenosa y comienza a decir en inglés: el Señor dijo, hollaremos serpiente, y mientras está diciendo la serpiente muere y lo muerde aquí en la oreja. Y él sigue citando la Biblia y comienza a salirle sangre, hermano. A los 30 segundos se desmaya. Después está toda la congregación sacándolo. Murió. Porque no tentarás al Señor tu Dios. Una cosa es que Pablo llegue a un lugar, no se dé cuenta, ponga la pierna de una serpiente y lo muerda. El Señor lo libró. Y otra cosa es que yo vaya, compre la serpiente, pida la más venenosa, la coja con la mano y me la restregue así en la cara. ¿Cómo Dios me va a guardar, hermano? Si es que yo estoy jugando con la tentación y con el pecado. Y si puede ser una serpiente, son muchas más cosas. ¿Cuántos cristianos, diciendo que Dios los protege, diciendo que Dios los guarda, osadamente se ponen en situaciones de riesgo y de peligro espiritual? Dios me protege. Sí, pero eso tiene también sus otras partes. Dios te protege si está bajo la voluntad del Señor. Dios te protege si estás en obediencia. No, hermano, Dios siempre protege. No siempre. Si usted mira el libro de Ruth, ¿cómo comienza el libro de Ruth? Había escasez, entonces el papá de la familia dijo: por temor me voy. Se fue, se llevó su esposa y sus hijos, y se fue, y al lugar donde llegó, murióle él y sus 2 hijos. ¿Cómo Dios lo iba a poder respaldar si es que Dios le había dicho: no vayas a esas naciones? Hablando de Moab, de Edom y todas esas naciones paganas. Y él actuó, ¿qué? Precipitosamente. Y murió. Entonces yo no puedo actuar en soberbia de la carne y pretender que Dios me va a cuidar, porque tal vez no es la voluntad del Señor. Entonces debo tener, ¿qué? Equilibrio, equidad. Vamos a leer esas palabras. Porque cuando usted mira a Jesús, usted ve un hombre sumamente equilibrado. Solo de una persona loca coger una serpiente y ponérsela así, hermano. Y a veces eso se hace en nombre de la fe. ¿Sí? Es que el Señor dijo que aunque comiéramos cosas mortíferas, entonces me va a tomar un veneno porque el Señor dijo eso. No, hermano. Eso es ilógico, eso es irracional. Aún el mismo Jesús, vamos a leerlo ahí en Mateo 10. Cuando el Señor habla de fe, no habla de presunción de la carne, no habla de soberbia, no habla de altivez. Porque hay un peligro. Por ejemplo, Jesús caminó por sendas peligrosas, Pablo también, pero aún en eso eran prudentes. Dice el Señor ahí en el verso 16, Mateo 10:16. He aquí yo os envío como ovejas en medio de los lobos. Sed pues, ¿qué? Prudentes. Como serpientes y sencillos como palomas. Cuando uno comienza a estudiar la historia de la iglesia, usted comienza a ver épocas donde hubo un fanatismo en relación a los mártires. Tanto que los cristianos se entregaban para ser mártires. O sea, no los estaban persiguiendo, pero ellos iban y decían: yo soy cristiano. Y cuando los iban a martirizar, les daba miedo y terminaban renegando. Porque eso no fue lo que el Señor nos dijo. Ahí más adelante, mire cómo dice Jesús en el verso 23. Cuando os persigan en esta ciudad, ¿qué dice? Huid a la otra.
¿Sí? El Señor aún les decía, tengan cuidado, sean prudentes, eviten el peligro. Si ya llega, sean valientes. Pero hay un peligro que se toma osadamente por la carne, con una falsa visión de la fe. Y a veces, como estamos leyendo, Satanás parece que lo estimula. Vamos a leer unos pasajes que hablan de la importancia, hermanos, de ser personas prudentes, sobrias, equilibradas. Porque a veces Satanás nos puede inducir a situaciones que no son genuinas, que son tentaciones. Proverbios 1, verso 4. Para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Estas palabras a veces uno las pasa por alto. ¿Qué es cordura? Dice el diccionario. Se refiere a un estado mental cuando una persona es prudente y sensata, opuesto a la locura. O sea que la sabiduría, la inteligencia del Señor nos da ¿qué? Cordura, o sea, sobriedad. Nos ayuda a actuar no alocadamente, no desorbitadamente. Usted mira las sectas, hermano, y usted mira los falsos profetas, todos carecían de esto. Hay un falso profeta que llevó a toda una congregación, hermano. Los llevó a vivir a las Guyanas y después los llevó a hacer un suicidio colectivo. Jim Jones, me parece, no me acuerdo el nombre de él. Y el hombre comenzó a inducir a la congregación de esta manera. Si Dios te pidiera en este momento que tomaras una cosa mortífera por amor a Él, ¿lo harías? Y comenzó a inducirlos y los llevó a una situación donde les hizo tomar veneno para librarlos de este mundo pecaminoso. Eso no es cordura, ¿eso es qué? Locura. El hermano Richard Baxter, hablando del pastor aprobado por Dios o el pastor reformado en el libro, él decía, lo primero que necesita un siervo de Dios es tener una mente equilibrada y sobria. John MacArthur decía eso, la primer característica de un hombre de Dios es que es una persona ¿qué? Equilibrada. Fe no es desequilibrio, hermano. Satanás sí nos quiere inducir a ser personas que actuemos alocadamente. ¿Usted cómo actúa? ¿Es una persona equilibrada o es una persona que a todo le dice hagámosle? Sin frenos. Es una persona que actúa en soberbia. Dios me ayuda, Dios. Sí, si usted no actúa soberbiamente, si usted no actúa fuera de la voluntad del Señor. Hay una fe que es una expresión de la carne y se llama soberbia. Osadía. Señor nos ayude, ¿no? Porque esa es la tentación que trajo Satanás para Jesús. Tito 2, verso 2. Ya lo veníamos diciendo. Y es interesante que la primer característica, las primeras características que el Señor pide para los ancianos es eso. Sobriedad, equilibrio, razón. A veces nosotros creemos que entre más espiritual es más irracionable en nuestros días. Entre más espiritual, más emocional. Pero hay una sobriedad que proviene del carácter de Cristo y del Espíritu de Cristo. Dice así: que los ancianos sean sobrios, serios y prudentes. Sobrio, una persona que moderada, del griego, que se opone ciertamente al exceso. O sea, es una persona equilibrada en todo, equilibrada en cuanto a la comida, en cuanto a la bebida, equilibrada en cuanto al dinero, equilibrada en cuanto a todo. Porque a veces nosotros somos así en todo, ¿no? Nuestro desorden de carácter lo manifestamos en todo. No somos prudentes, no sabemos tomar decisiones, todo lo tomamos a la ligera, todo imprudentemente, todo impulsivamente, todo emocionalmente, y a veces no tenemos sobriedad. A veces no sabemos ni responder por qué estamos haciendo. ¿Por qué está haciendo eso? No sé, pero lo estoy haciendo.
Necesitamos sobriedad, hermanos. Eso es algo del Espíritu. Usted ve a Cristo siempre muy equilibrado. Usted ve a Cristo siempre, aún tratando con Satanás. Imagínese, Jesús llevaba 40 días sin comer, hermano. Pasando necesidad, pasando prueba en el desierto, aflicción, calor. Eso era como para que una persona fácilmente ante la presión, perdiera la mente. Hay unos libros muy buenos que se llaman Análisis de la Inteligencia de Jesucristo. Y decía el hermano, no existe un hombre que haya enfrentado las pruebas y las circunstancias difíciles con tanto equilibrio como lo hizo Jesús. Era una persona sobria. Una persona ni que andaba quejándose y murmurándose como Israel ahí en Meriba, pero tampoco que andaba precipitadamente actuando en soberbia. Él era equilibrado. Y así debemos aprender nosotros a ser equilibrados. No actuar precipitadamente, ni tampoco ser incrédulos, ni amargados, ni murmuradores. Dice la segunda palabra, sobrio. Ahora la segunda, serio. Una palabra del griego digno, respetable. O sea, una persona que genera respeto. Una persona que emana respeto de los demás. O sea, una persona sobria y equilibrada, respetuosa. Y la palabra siguiente, que es lo que venimos tratando, prudente, que viene del griego sofrón, que se puede traducir literalmente una persona que tiene una mente sana. Es una persona prudente, es una persona que tiene una mente sana, que sabe sopesar los peligros, que sabe cuidar los riesgos, que se domina a sí mismo, que es moderado en cuanto a pasiones y opiniones. Volvamos al pasaje, Lucas 4, a la tentación de Jesús. Entonces usted ve cómo estas características deberían ser las principales del carácter de Cristo que se debe formar en nosotros. ¿Qué nos libra de la soberbia? ¿Qué nos libra de actuar precipitadamente? La sobriedad, la prudencia. Todo eso es parte de lo que vemos en Cristo en estos pasajes. ¿Cuántas personas, hermano, no echan a perder su vida espiritual, su matrimonio, su trabajo? Porque no son personas que se controlan a sí mismos, porque son precipitadas. Porque cuando viene el momento de la prueba, en su orgullo, son soberbios, son altivos, son explosivos. De todo eso nos está hablando estos pasajes. Sobriedad, serenidad, prudencia. Habla de dominio de nosotros mismos. Dominio de nosotros mismos. Un hermano decía, cuando viene la prueba nosotros debemos orar, no ni siquiera para que el Señor nos dé la solución inmediatamente, sino que por lo menos podamos tener paz interior y equilibrio mental en medio de la prueba. Porque cuando viene la prueba a veces hasta perdemos el horizonte y comenzamos a decirle al Señor como le dijo Israel, mejor me hubieras dejado en Egipto, Señor, allá estaba mejor. ¿Para qué me sacaste? ¿Para matarme y matar a mis hijos? Imagínate las palabras tan serias. O la otra, en un momento de prueba, yo tomo una decisión así, a la deriva. Yo me acuerdo de un hermano, el jefe un día le dijo algo, y lo que el jefe le dijo era hasta injusto, hermanos. Pero él era un hombre soberbio y altivo. Un hombre así de grande y tenía unos brazos. Y le respondió al jefe, y ese día, sin temor de nada, renunció. Así soberbiamente. Usted a mí no me manda esto. ¿Usted qué pensó? ¿Será que Dios no me puede dar otro trabajo? Y se fue. Orgulloso. Hermano, lleva 15 años y no ha vuelto a conseguir trabajo. Porque Dios aborrece la soberbia. Ese hombre no volvió a conseguir un trabajo en una empresa, hermano. Porque Dios aborrece ¿qué? La soberbia, la altivez, cuando nosotros actuamos precipitadamente. Nosotros debemos ser personas que tengamos equilibrio, que nos podamos dominar, que no vivamos por las pasiones o por el momento. El Señor nos ayude, ¿no? El Señor nos ayude. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está. Míralo con lo que sale el Señor con la palabra, ¿no? No tentarás al Señor tu Dios.
Ahí se acabó todo. Interesante que aunque Satanás era muy astuto, Jesús con una sola palabra derribaba todos los argumentos que Satanás traía para el Señor, ¿no? El Señor es el verdadero hombre equilibrado, el verdadero hombre que justo y piadoso. Ahora, mira lo que decía un hermano. No es del hombre tentar a Dios, ni siquiera cuando Dios, el Hijo, se hizo carne, tentó a su Padre. No nos atrevamos nosotros a tentar. Y terminamos leyendo un pasaje ahí en Eclesiastés 7, verso 17. Es que qué tentación tan sutil, ¿no? Súbete y lánzate. Bueno, no súbete porque ya lo había subido, ¿no? Tírate. 7:17. Yo vi un documental en inglés, yo no lo he visto en español, pero el documental se llama La otra cara de la muerte. Y es un video de videos de la vida real que muestran muertes insólitas, puras muertes insólitas. Muchos, digamos, hay videos así de que personas que se lanzan de esas cuerdas y se les suelta la cuerda. Personas que se ponen a jugar con una lancha y sale el hélice de la lancha. Pero así de la vida real, un montón. Eso usted lo ve y no duerme. Yo no, ¿te acuerdas que lo vimos con Diana? Usted lo ve y no duerme. La gente moría absurdamente. Pero ahí ese pasaje de Jesús, yo lo veía y yo me acordaba del pasaje de Jesús. No tentarás al Señor tu Dios. Muchos de esos tentaron al Señor y no vivieron para contar. Y la Biblia dice así: cogerá al hombre fuego en sus manos y no se quemará. Pasará al hombre por brasas y no se hará daño. Entonces a veces nosotros somos como muy incitados a pasar los límites, hermano. Espiritualmente, sexualmente, emocionalmente. En muchos aspectos Satanás nos quiere. Mira lo que decía el autor de Eclesiastés 7:17. No hagas mucho mal, ni seas insensato, porque habrás de morir antes de tu tiempo. O sea que hay muchas personas, hermano, que mueren ¿qué? Antes de su tiempo. ¿Por qué? Por la mucha insensatez. Imagínese esta escena: Jesús en el pináculo, Jesús se lanza y Jesús muere. ¿Cómo hubiera terminado el cristianismo, hermano? No hubiera existido cristianismo. Qué bueno que el Señor era un hombre equilibrado, sano. Y en última se vuelve una tentación contra Dios. Entonces el Señor nos guarde, hermanos, de caminar por cualquier camino que nos lleve a tentar a Dios, que nos lleve a poner en riesgo nuestra vida y que nos lleve al camino de la locura, ¿no? Por ende, la vida cristiana es una vida equilibrada, una vida sobria, y nos debería caracterizar la prudencia, no la locura, hermanos. Amén. Eso, la locura es de la carne. Y nosotros deberíamos ser personas sobrias, sensatas, prudentes en todo nuestro vivir. El Señor nos ayude. Vamos a orar y pues vamos a tener el tiempo de la mutualidad. Entonces, la tercera tentación: no tentarás al Señor tu Dios.